La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Lunes 2 de septiembre. El día de ayer, la fórmula presidencial del FMLN, constituida por Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, presentaron su plan de gobierno en un masivo evento con motivo de su tradicional convención nacional. Con esto, el partido de izquierda se convierte en el segundo instituto de ofrecer propuestas concretas de cara a las elecciones de 2014, después de que hace un par de semanas se conoció también el plan del candidato de Unidad, Elías Antonio Saca, no sin antes también reconocer que el resto de candidatos también han hecho propuestas de manera puntuales. Entre los puntos contundentes está dinamizar la economía y con nuevas inversiones, volver más eficiente el Estado y eliminar la corrupción y financiar los proyectos con Alba Petróleo, entre otros aspectos sumamente importantes. De hecho, Petrocaribe solo es uno de los 3 vectores, decía ayer el profesor Sánchez Serén, el candidato, que inyectarían recursos al programa de gobierno del partido de izquierda, dice. Sánchez Serén incluso dijo que su plan de gobierno también va a tener otras 2 fuentes, digamos, de financiamiento, que es el incremento de los ingresos del Estado a partir del desarrollo económico y una reforma administrativa con la intensificación en el tema de la fiscalización del gasto público y por supuesto también en el combate de la corrupción. Así es que compromisos y ejes son los análisis que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Acompáñenme. Yo me niego a creer, Ernesto, así rotundamente me niego a creer que no haya habido forma de mejorar el tema delincuencial en este país. A mí me parece que aquí han habido otras cosas oscuras, escondidas, que no han permitido darle una salida correcta al tema delincuencial. Que en nuestros países, Honduras, El Salvador, Guatemala, el tema de seguridad está en primera plana en los medios de comunicación porque es un tema pues, que mantiene vivo el debate constante y político sobre si se está o no está haciendo lo que se debe, pero para mí es una especie como de evadir el fondo de todo esto. La seguridad de este país tiene connotaciones, contenidos, orígenes, causas que van más allá de la comprensión de la gente común. Se necesita un análisis experto, un análisis que haga resaltar variables que casi nunca se perciben. ¿Por qué? Porque los gobernantes optan por la gestión fácil, por el gobierno fácil, y no es fácil resolver un problema tan estructural como este y que ha tenido tanta explosión. Sin duda esperábamos muchísimo más de las propuestas de los candidatos presidenciales, que ya van 2 y vienen otras en camino. Y digo esperábamos más porque cuando se limitan a decir frases tan genéricas, uno dice, bueno, ¿qué tanto conocen de lo que están hablando? Totalmente de acuerdo. Aquí estamos hartos, señores candidatos, y esto es para todos, no es para el profesor Sánchez Serén, es para los 5. Aquí estamos hartos en este país de que nos vengan a decir que van a hacer esto y no saben cómo. No tienen ni la menor idea. Si no sabe el profesor Sánchez Serén cómo generar empleo, mucho menos cómo aumentar salarios, ese es un proceso económico que tiene también su propia dinámica, que hay que entenderla, hay que explicarla a la hora de ofrecerla. Un candidato serio no se puede limitar a decir un par de cosas solo porque suenan bonitas. Aquí estamos como muy acostumbrados en este país que el candidato presidencial se limita a decir lo que sabe que la población quiere oír, pero nunca lo explica, ni mucho menos lo sustenta. Si van a haber nuevos salarios, debe decir cómo. Si van a haber nuevos empleos, debe decir cómo. Y está bien, ese es un elemento importante para asegurarnos que no siga el problema delincuencial aumentando. Pero ese lo vamos a evaluar en el área económica. El profesor Sánchez Serén ha avanzado con un pie en el sur y otro en el norte, ¿verdad? Y eso en la práctica, ya en el ejercicio de gobierno, entra en contradicción con los conceptos, los fundamentos, incluso hasta las doctrinas de gobierno que se pueden implementar más. Una de las gerencias más complicadas del futuro presidente va a ser la gerencia fiscal. Un país totalmente endeudado a su límite, un país con una recaudación totalmente pobre, un país nada atractivo para la inversión internacional, un país con serios problemas delincuenciales, etcétera, etcétera. No sigamos en eso. ¿Qué significa entonces? Que si ninguno de ellos tiene la valentía de venir ante las cámaras a decir yo sí voy a mejorar la recaudación fiscal a través de estas y estas y estas medidas fiscales.
que pasa por reducir la evasión, reducirla o eliminar la elusión, aumentar impuestos a sectores determinados y específicos. Esto me va a permitir, según números de expertos, poder recaudar tanto, y en base a esto voy a distribuir de esta y esta manera. Si no aparece un candidato con esa claridad y esa contundencia, nos están tocando la cara, amigo televidente. Nos están tocando la cara. Nos han construido un poema para que escuchemos lo que queremos oír. Para comenzar, un presidente no puede generar empleo. Un gobierno no puede generar empleo. Un gobierno lo que hace es gestionar el Facilitador, empleo. sí. Y para gestionar el empleo necesita dar certeza jurídica al empresariado, necesita establecer políticas públicas para animar la inversión extranjera, la inversión nacional, la micro, la pequeña, la mediana, que ha estado tan abandonada y que todos creíamos que en este gobierno iba a tener su periodo de gobierno. Nada que ver. Y digo nada que ver porque me muevo en el mundo financiero y puedo ver a las micro, pequeñas y medianas empresas totalmente abandonadas. Yo creo muchísimo en los programas de beneficio social, pero el futuro presidente, para que yo le pueda dar mi voto, me tiene que demostrar cómo va a financiar esos programas sociales. Estos planes de gobierno son instrumentos de comunicación política, que son para crear un boom de atención, de ganar atención adeptos, mediática, de claros, generar sí. discusión, mantenernos ocupados. Sin embargo, cuando uno los analiza, ahí es donde viene el conflicto, porque uno pone en contradicción los términos, las propuestas, los preceptos, los conceptos, etcétera, y uno descubre falacias, ¿verdad? Y mentiras que vale la pena en el camino preguntar, porque algo interesante es que cuando el FMLN presenta a tiempo, digamos, porque es primera vez que presenta su plan de gobierno a tiempo. Ese es buen detalle, que no Sí, nos acordamos. Sí, da la oportunidad de analizarlo con mayor rigor, ¿verdad? Y la ventaja que tenemos es que aquí está el programa anterior, ¿verdad? Sí, del plan de gobierno. Del gobierno. Si hacemos un análisis de Correcto. ese plan versus Solo lo que han hecho, analizar el del anterior, uno se pregunta, si no cumplieron el anterior y los puntos más complejos del anterior son los que más pusieron en crisis al país, ¿cómo uno puede tener certeza de que el otro va a tener sentido y que se va a cumplir? Romper un esquema tradicionalista de gobierno de 20 años, como venía experimentándose, era fácil para venir a hacerlo con una propuesta donde rompía costumbres, pero hay que sentar las bases, Ernesto. Solo te voy a poner dos ejemplos. Si este gobierno habló de probidad, si hablaban de una buena gestión transparente, uno lo menos que esperaba es que el presidente de la República, su primera declaración pública era que eliminaba la partida secreta. Por lo menos yo inocentemente llegué a creer eso. Para poner la primera piedra en toda una cadena de probidad. Que perseguir Tú la eres corrupción. probo y tú podrás exigir probidad a tus funcionarios. Pero lo que vimos es un forcejeo por seguir engordando la partida secreta. Entonces hay una contradicción tal. Si tú dices que vas a respetar el Estado de Derecho y estás permanentemente atacando a quien saca resoluciones que no te gustan, eso no es consolidar ni fortalecer el Estado de Derecho. O sea, aquí estamos nada más entrando a contradicciones. Y quiero advertir algo. Nuestra posición en cuanto a ser críticos en la oferta no será solo para el partido de FMLN. Obviamente. O sea, será lo mismo Yo para soy- Unidad, sí, lo sí, mismo sí. para Arena, Comprendo. porque que no se nos vaya a entender de parte del televidente que es una dedicatoria No, a un el plan de análisis, gobierno. sí. Si yo pongo en mi gran proyecto económico de país a un funcionario como el que tenemos ahora, que parece que no hay ministro de Economía en el país, la cosa no va a caminar. Si yo pongo al frente del desarrollo social del país a una persona que no tiene la sensibilidad ni la capacidad técnica de hacerlo, esto queda muerto. Que el profesor Sánchez Serén, que estuvo al frente del Ministerio de Educación durante 4 años, venga ahora a plantear cuestiones de educación y que va a cambiar. Pero si yo no he visto nada novedoso, la educación. Mire, yo puedo hablar de eso con propiedad porque estoy en el mundo de la educación. Para nosotros, los salvadoreños, el tema de la educación es un problema que está precisamente enraizado en el sistema, en las políticas de educación del país, porque son políticas anticuadas que no tienen nada que ver con las realidades que vivimos en este tiempo. La universidad digital creo que mencionó. Sí, hay una universidad digital. ¿Qué quiere decir la universidad digital? Yo no entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Son 10 los principales compromisos que asumen, ¿no? Pero
Pero si eso es lo novedoso, estamos mal, porque el problema no está ahí y no está en la universidad. El problema está en la educación de los niños desde que entran a la parvularia. Veo en el discurso del profesor Sánchez Serén que habla de probidad, habla de reducir los gastos públicos, habla de fiscalizar la inversión pública, de garantizar una buena administración de los fondos públicos. Uno dice, bueno, ¿y por qué no comenzamos diciéndole al presidente de la Asamblea Legislativa, que es su militante, de pura cepa, de pura sangre, que nos diga cuántos asesores tiene cada partido político? Que nos dé la nómina de solo los que llegan a cobrar y no trabajan ahí. Que nos diga cuánto es la inversión anual que hace el Estado en esa tropa de gente que cobra, pero que realmente no devenga ni es beneficiosa para el país. ¿Por qué no damos la primera señal de que estamos hablando en serio? De que vamos a hablar de probidad. Pero no me puede venir a mí y decir que cuando sea presidente lo va a hacer, si ahorita tiene la vicepresidencia, tiene la facultad para instruirle a su militante y compañero presidente de la Asamblea Legislativa que abra los libros y que dé eso en una señal de transparencia. Si no, ¿cómo le podemos creer, profesor? Explíqueme, ¿cómo le podemos creer que está hablando en serio? Segundo, cuando habla del tema de educación, usted fue ministro de Educación. Yo tengo 5 hermanas que son maestras. 5 de mis 8 hermanas son maestras. Y me cuentan realidades de lo que pasa en las escuelas. La leche muchísimas veces va a terminar en otras manos que no es en el estómago de los niños. Es un programa que nadie audita, nadie supervisa, ni nadie verifica que sea efectivo. No es que sea malo, pero está tan mal administrado que eso se vuelve un desperdicio. Sí. Petrocaribe no es un recurso directo y si no, explíquenmelo por favor. Petrocaribe va a significar un supuesto ahorro que en la realidad va a ser deuda que se va a pagar después, pero yo debo de entender que eso a quien va a beneficiar principalmente es a los importadores, que no es el Estado, es las empresas privadas. Y si lo hiciera el Estado tomando esa deuda, entonces que no nos diga que con eso se va a financiar, porque eso va a ser una deuda lanzada a largo plazo. No se puede venir a decir que vas a trabajar por la probidad y la honestidad si tenés funcionarios de tu partido que no quieren ser transparentes. No se puede decir que vas a regalar esto, esto y esto sin explicar de dónde vas a hacer llegar los recursos al Estado para poder cubrir esas demandas, con números exactos. Esto va para todos los candidatos, esto va no para el frente, sino que para todos. Porque todos están prometiendo cosas que no nos han contado cómo las van a lograr, cómo las van a sustentar y vamos a hablar de cómo las van a financiar. Nadie está hablando de buscar a aquellos que no están pagando impuestos, porque siempre nos quieren caer a los que ya pagamos y entonces nos quieren aumentar. Pero ¿por qué no aumentamos la base tributaria donde sabemos que hay bastante campo para crecer? Y segundo, ¿por qué no le entramos seriamente a la evasión y a la elusión? 2 fuerzas políticas van a segunda vuelta, el FMLN y Arena. Ahí se va a decidir quién va a ser el próximo presidente de la República. Tienen posibilidades ambos. Yo creo que el Frente se le complica la cosa si queda de segundo en la primera elección. Pero el Frente tiene 2 cosas que no ha hecho y que si las hace puede revertir su situación en términos de encuestas. Y siendo un partido que puede llegar a tener un poder concreto, le pedimos que responda cosas clave. ¿Cómo va a asegurar empleo? ¿Cómo va a proteger a las familias, a los niños y las niñas? ¿Cómo va a garantizar el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad? ¿Y cómo va a asegurar el futuro de las familias de este país? La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.